Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es jueves 29 de octubre. Jueves 29 de octubre, estamos terminando ya otro mes más. Esto va muy rápido, el tiempo pasa muy deprisa y eso siempre es una buena noticia. Cada día que pasa... Ay, perdonadme que no conecté el audio y seguramente se oye mejor si conectamos el micro como hacemos siempre. Dame un segundito y conectamos esto. Muy bien, creo que ahora se oye mejor, así con el micrófono. Es que vine corriendo porque estábamos en otra reunión a través de Zoom con hermanos de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, ahí estamos ahora juntos para un día más tener nuestro estudio bíblico. Estamos en un tiempo así como muy confuso, un tiempo de dificultad. Me acuerdo cuando comenzamos aquí en España, fue el sábado 14 de marzo, el gobierno anunció medidas para hacer frente al COVID-19 y entonces me acuerdo que anunciaron que iban a confinarnos 15 días. Y muchos pensamos, wow, 15 días confinados, esto no ha pasado nunca, caray, no sé, va a ser duro, va a ser difícil, pero bueno, 15 días se pasarán pronto y bueno, habrás notado que no fueron solo 15 días, han pasado ya muchos meses y el problema no se soluciona. Aquí en Cataluña, en España, en la zona en la que estamos, Cataluña, hoy el gobierno ha vuelto a anunciar medidas nuevas, se vuelve a endurecer la cosa. A partir de este fin de semana, la Iglesia nos vemos otra vez reducidos. Hasta ahora nos estábamos reuniendo el 50% del aforo. A partir de este fin de semana volvemos a reducir al 30%. Y seguramente hermanos que son de otras poblaciones no podrán venir porque se ha instaurado un confinamiento de la ciudad en la que vives, o sea, no puedes salir de tu ciudad el fin de semana. Desde el viernes por la mañana hasta el lunes a la mañana no puedes abandonar la ciudad en la que estás viviendo, la población en la que estás viviendo. Tampoco podemos salir de la región donde estamos hacia otras provincias. Se cierran más superficies, grandes superficies, comercios. En fin, la cosa está complicada, la economía se resiente. Vivimos en un mundo que está sufriendo, está en crisis. Es una crisis provocada por ese nivel en el que vivíamos de estatus de bienestar, de comodidades, de privilegios, y cuando nos recortan esos privilegios, todo cambia, la economía se resquebraja, la gente se desmoraliza, el ánimo se hunde, aparecen más casos de depresión. Bueno, vivimos en un mundo muy complicado. Pero sabemos que todo esto tenía que pasar y peores cosas pasarán, hermanos. Estamos estudiando Apocalipsis, hoy volvemos al libro de Apocalipsis. Y en la revelación que el Señor nos hizo de las cosas que han de suceder pronto, dijo Jesús, está pues que a consecuencia de la maldad del hombre, a consecuencia de todos los daños que se han venido produciendo en la naturaleza, el cambio climático, a consecuencia del sistema en el que vivimos, un sistema establecido pues con la economía de una forma, en fin, el avance de la ciencia, tantas cosas. La palabra nos enseña que los tiempos en los que vivimos, en los últimos tiempos, iban a ser más difíciles. Y eso es lo que nos toca vivir en este tiempo. Así que sin duda estudiar este tema, el libro de Apocalipsis, nos va a ayudar como creyentes a encontrar la paz en el Señor, a estar tranquilos. Recuerda que dijimos que este es un mensaje para la Iglesia,
Es un mensaje principalmente para los creyentes. Y ahí es donde vamos a estar esta noche y confiando que el Señor nos guíe. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos esté guiando con este estudio. Oramos. Padre, muchas gracias esta nueva oportunidad que nos das. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, lleva el alimento espiritual a nuestra vida. Aún hay que cambiar muchas cosas en nosotros, aún tenemos que crecer, tenemos que seguir siendo transformados por tu poder. Ayúdanos a recibir la verdad de tu palabra y que esa palabra en nuestra vida dé mucho fruto. Cambia lo que tenga que ser cambiado, anímanos allí donde lo necesitemos, corrígenos en las cosas que hacemos mal, trata con nosotros, Señor, porque somos tus hijos y queremos que este estudio no sea simplemente pasar el rato, el tiempo, sino que tú, Señor, nos estés llevando a recibir la palabra que nos quieres decir. Siempre tienes cosas que decirnos. Estamos atentos, guíanos con el Espíritu Santo, danos sabiduría. Yo te doy gracias por mis hermanos un día más. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues antes de que nos metamos en el tema, saludar a los hermanos que estáis conectados, también los que han escrito algo en el chat en directo. Ahí tenemos a Beatriz que está saludando. Echábamos de menos a Beatriz, ha estado algún día que no se podía conectar por algún problema con internet, pero hoy ya vuelve a estar ahí conectada. Bienvenida, buenas noches Beatriz. Y Germán también ha saludado, Gaby y Yolanda también, ellos también los echamos de menos, hay unos cuantos días con la operación de Gaby, pero qué bueno que todo haya ido tan rápido y haya sido de tanta bendición. Pronto Gaby nos va a poder contar más de su testimonio y poder regocijarnos con él. Ana Rita, Dios te bendiga. Leo también ahí tu saludo. Juan Bermudo también un saludo. Ana Karina. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos también. Me alegro de veros. Javi y Liliana. Bienvenidos a todos los que estáis ahí en conexión. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de qué significan los números en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis. Recuerda que este libro, la Revelación, contiene mucha simbología, muchos símiles, contiene un mensaje profético difícil de entender a veces y el Señor se utilizó de muchos mecanismos para dejar ese mensaje, un mensaje que quizás ha estado sellado por mucho tiempo, difícil de entender, pero que la Iglesia de este último tiempo entiende más que nunca cosas que antes podían estar ocultas. Los números en Apocalipsis tienen un significado importante, simbolizan algo. Justo empezamos hablando de las 7 iglesias. El versículo 4 que leíamos de este capítulo 1 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El número 7 en la Biblia tiene un significado importante. Entonces, el otro día, en la última clase, yo os estaba hablando de la Cábala judía, y dentro de la Cábala judía ellos tienen diferentes enseñanzas que dicen que Dios le transmitió a algunos hombres personalmente, como a Moisés cuando estuvo en el monte, o a Abraham, o a algunos de estos hombres, ¿no? Entonces, esa tradición ha sido oral, ha ido pasando de padres a hijos. Supongo que tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas buenas. Como pasa en todo, también debe haber superstición, cosas que se han metido ahí a través de la propia sabiduría de los hombres. Pero yo os decía algo muy importante. Tenemos la palabra de Dios escrita, aquello que Dios nos ha querido revelar. Apocalipsis, esa es la revelación. Y dentro de esa revelación hay el mensaje que nosotros tenemos que recibir. Entonces ahí es donde nos tenemos que concentrar. Ahora bien, los números tienen un significado en la Biblia. ¿Hay simbolismo detrás de los números o hay simplemente enseñanza de lo que significan cada número? Entonces, estamos asentando bases que nos serán útiles conforme vayamos estudiando este libro. Estamos detenidos, aún no hemos empezado propiamente el análisis del texto, la exégesis, la hermenéutica, estar ahí tratando de descubrir toda la enseñanza y qué significa todo esto, ¿no?, que quedó escrito.
Estas bases que asentamos nos sirven para que después durante el estudio podamos comprender mejor. Entonces vamos a ver lo que los números en la Biblia pueden significar, simbólicamente o con una enseñanza así directa. Y por ejemplo el número 1 en la Biblia muchas veces tiene que ver con Dios, así que diríamos que el 1 representa o simboliza a Dios. No quiere decir que cada vez que tú veas un número, como yo ahora os voy a ir mencionando algunos números, no quiere decir que siempre es una ley ya establecida, que siempre que aparece el 1 ya siempre tiene el mismo significado. No, puede tener diferentes significados, pero generalmente cada uno de estos números significa principalmente lo que os estoy comentando. El 1 tendría que ver con Dios, simbolizaría Dios. En cambio el 2 tendría que ver con el hombre. El número 2 tiene que ver con el hombre porque se aplica en diferentes aspectos. El hombre es un ser dual, tiene dos facetas. Es espíritu, pero también está en la carne. El hombre tiene una división interior. Por un lado quiere servir a Dios, por otro lado sirve al pecado. Hay una doble naturaleza. Entonces el número 2 simboliza, tiene que ver más con el hombre. El número 3 tiene que ver con la totalidad de algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de pasado, presente, futuro, estamos hablando de la totalidad del tiempo. Cuando hablamos de que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos diciendo que ahí el 3 es la totalidad de la divinidad. Y así podríamos ver algunos ejemplos. Por lo tanto, el 3 en la Biblia habla de algo total, algo completo. El 4 tiene que ver con el mundo. El 4 tiene que ver con cosas que ocurren en este mundo. Por ejemplo, hablamos de 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Hablamos de que el año queda dividido en 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces el 4 es un número que siempre está conectado con el mundo, la naturaleza, lo que ocurre en este universo. El 5 no tiene un significado así como muy específico, no hay un simbolismo directo. Vemos que aparece en la Biblia el 5 en relación a veces a algunas cosas, o sea, sin un significado así como muy concreto. Por ejemplo, Jesús tomó 5 panes. David tomó 5 piedras cuando se iba a enfrentar a Goliat. Entonces, el 5 no es un número así como muy representativo, como si lo son otros. Por ejemplo, el 6. El 6 sí que tiene un significado más relacionado con las actividades humanas en la Biblia. Por ejemplo, 6 días trabajarás. El 7º vas a descansar, pero la actividad humana se desarrollará durante 6 días. En el trono de Salomón había 6 gradas, era la actividad de reinar. El 6º mandamiento de la ley de Dios tiene que ver con las acciones humanas: no matarás. Y bueno, y evidentemente seguro que algunos ya tenéis en la cabeza que el 6 tiene que ver con la actividad maligna, con Satanás, exactamente el 6, 6, 6. Entonces, el número 6 tiene que ver con la actividad humana, pero más en cuanto a la imperfección de la actividad humana. Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, creo, si no me equivoco, a ver, déjame que miramos. 13, 18. Sí, aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Notas? ¿Cuál es? El 666, número de hombre. Y en Daniel capítulo 3, versículo 1, no te pierdas la marca de Apocalipsis, porque siempre vamos a estar regresando ahí para seguir viendo cosas, pero como tenemos que buscar algunos textos por otros lugares de la Escritura, pues déjate ahí una marquita en Apocalipsis. En Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos.
La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 60 codos, 6 codos, el 6, siempre aparece por ahí. Entonces vemos que no es casualidad que todos estos números tienen una reincidencia, tienen siempre una misma relación con alguna de estas cosas. El 6 con la actividad humana y pensando más en el aspecto imperfecto de esa actividad. El 7 en la escritura diríamos que es el número de la perfección. Lo perfecto siempre se relaciona con el 7. Lo perfecto, lo absoluto, lo completo, donde ya no añadimos ni quitamos nada más. Por ejemplo, aquí hemos hablado de las 7 iglesias, después vamos a hablar de esto. ¿Por qué 7 iglesias? Después lo estudiaremos, pero ya te anticipo, seguramente el mensaje a las 7 iglesias tiene que ver con la Iglesia universal en sus diferentes épocas. Las 7 iglesias estarían comprendiendo lo que ha sido la Iglesia a través de toda la historia. Pero seguramente te acordarás de un pasaje en el que Jesús está hablando del perdón y de pronto ahí los discípulos le dicen a Jesús, le hacen una pregunta. Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7. Está bien si lo perdono 7 veces. ¿Por qué dijeron 7 veces? Bueno, no lo dijeron así porque sí, porque se les ocurrió por casualidad. Lo dijeron con una intención. Primero porque dentro de las enseñanzas rabínicas, los maestros judíos, los rabinos, enseñaban que al prójimo hay que perdonarle 3 veces. Eso ya se entendía que era algo muy generoso. La primera vez, perdónale. Mira, si te vuelve a ofender, si te vuelve a fallar, si te vuelve a hacer daño, perdónale una segunda vez. Es más, si aún una tercera vez te ofende y te falla y te agravia, perdónale también. Hasta 3 veces decían los rabinos judíos que había que perdonar. Entonces lo que hacen aquí los apóstoles es doblar ese número, o sea, no 3 veces, vamos a ser generosos. Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si digo 3 es lo mismo que dicen los rabinos, pero Jesús parece que está poniendo el listón muy alto. Así que ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Doblan el número y le añaden uno más para hacer un número especial dentro del judaísmo, un número perfecto, 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7. Yo me imagino que esperaban otra respuesta de Jesús. Me imagino que esperaban que Jesús les dijese, ¡wow, Pedro! Demás discípulos, qué generosos sois, muy bien. Veo que habéis aprendido la lección. 7 veces estaría muy bien perdonar al hermano. Y más si se le está dando ese significado de que es un número especial, ¿no? Un número completo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿La recordáis? Jesús dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Así que, wow, el 7 ahí quedó ya elevado a una potencia altísima. O sea, lo que Jesús quiso decir, no es que perdones a tu hermano 490 veces, que sería la multiplicación de el 70 veces 7. 7 por 70 son 490 veces. Curiosamente, los religiosos, los judíos y el cristianismo y eso, a veces tomamos estas cosas literales y de recordatorios que Jesús nos dejó, sacramentos que tienen que ver con recordar cosas, con que no sean algo simbólico. A veces tomamos cosas literales. Y no sé si alguien por ahí pues habrá tomado esto alguna vez literal, pero igual alguien lleva la cuenta. A ver, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano? 480, ya le queda poco. 10 veces más y ya no lo volveré a perdonar, porque Jesús dijo 70 veces 7. ¿Quería decir eso Jesús? ¿Que perdones a tu hermano 490 veces? No. Quería decir que le perdones todas las veces que haga falta. El número 7 nos habla de eso, de la perfección, de algo completo. Y en Apocalipsis es un número muy importante. Aparece muchas veces las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios. Siempre va a aparecer el 7 por ahí en diferentes lugares. 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos. El 7 se repite una y otra vez. Por eso es muy importante que entendamos
el significado de estos números que nos ayudarán a la hora de interpretar textos aquí en Apocalipsis. Hay algún número que no lo menciono porque no tienen un significado especial en la Biblia, casi que no aparecen, ni se relaciona con algo en específico, como puede ser el 8 o el 9, pero el 10 sí. El 10 es un número que tiene que ver, es muy familiar para todos, en la Biblia y fuera de la Biblia. Es un número que en la Biblia se utiliza muchas veces para recordar algo importante. Es un número que tiene que ver con numerar cosas valiosas, importantes, que nos lleve a un recordatorio. Por ejemplo, en la Biblia vas a encontrar los 10 mandamientos, vas a encontrar las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Hay precisamente entre Adán y Noé, hay 10 antepasados, hay 10 genealogías. También no sé si puedo sumarlo, pero tenemos 10 dedos en las manos. Y muchas veces esto nos sirve para recordar cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no habrás contado? A ver, dime los 10 mandamientos. A ver, el primero, amarás al Señor tu Dios. El segundo, nos sirven, los 10 dedos de las manos. A veces nos quedamos cortos. Si tuviese 20 iría mejor. Pero iba a quedarnos feo la cosa. Las manos con 20 dedos no quedaría bonito. Dios lo diseñó así, es lo perfecto, esto es lo ideal, así tiene que ser. Bienvenidos sean los hermanos que os habéis ido incorporando más tarde. A Juan le vamos a perdonar que llegó un poquitín tarde. Igual es que estaba reunido por Zoom con alguien por ahí. Bueno, es que hace un ratito estábamos reunidos. Juan también estaba en esa reunión que ya antes os mencioné. Y bienvenidos a los que escribisteis después en el chat en directo, como Cecilia, que también escribió, Benito, José María y el mismo Juan Vázquez ahora. Vamos a ver otro número. El 11 no tiene un significado relevante en la Biblia. El 12 sí. El 12 es otro de los números junto con el 7 que tiene un significado muy especial en toda la Biblia y en Apocalipsis también. Es un número importante y que tenemos que interpretar, saber qué significa. El 12 es el número de la elección. Ahí están 12 tribus de Israel. Hay 12 profetas menores. Tenemos 12 apóstoles. Jesús dijo, si clamare, vendrían 12 legiones de ángeles. Hay 12 frutos del árbol de la vida. Hay 12 estrellas que tiene en la corona la mujer que aparece ahí en un pasaje de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Hay 12 perlas, hay 12 cimientos. El 12 es muy importante en el Apocalipsis. Seguramente los dos números, podríamos decir, más significativos o importantes de Apocalipsis es el 12 y el 7. Seguramente. ¿Algún número más que os guste que mencionemos? ¿El 13? No. ¿El 14? No, tampoco. 15, 16, 17, así podríamos ahora ir diciendo números. No tienen ya una relevancia, un significado así como más notable. Pero sí hay otro número que tiene un significado en la Biblia y ya se nos va más arriba, que es el 40. El número 40 es un número también significativo en la Biblia. El número 40 sería el número del cambio. Siempre que hubo un cambio importante, siempre que iba a ocurrir algo trascendente, estaba por ahí el 40 de por medio. Por ejemplo, ¿el diluvio cuánto duró? 40 días y 40 noches. El 40 en la vida de Moisés marcó también 3 etapas muy notables. 40 años en Egipto, como hijo de la hija de Faraón, como un príncipe. Tiene que huir, así que está 40 años viviendo en la casa de Jetro, su suegro, cuidando ovejas, 40 años como prófugo, huyó de Egipto, pero después vuelve a Egipto y está ahora 40 años con el pueblo liberado, pero sin entrar en Canaán, 40 años vagando por el desierto del Sinaí, el desierto de... Entonces, bueno, ahí está el 40 como muy notable en la vida de Moisés. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto y durante esos días fue tentado por Satanás? 40 días. También en la vida del profeta Elías,
los 40 días aparecen por ahí, fueron los que él estuvo peregrinando, 40 días, también en ayuno. El 40 siempre está relacionado con un cambio. Siempre hay un antes y un después de ese 40 que tiene que ver con algo ahí en la vida de alguna de estas personas. Entonces son importantes tener el significado de estos números. Ahora ahí nos paramos a hablar de los números porque estábamos en el versículo 4 del capítulo 1, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, las 7 iglesias que están en Asia. Estas eran 7 iglesias que geográficamente se podían reconocer en los tiempos en los que Juan escribe el Apocalipsis. Ahí estaban esas iglesias físicamente, estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, así todas esas 7 iglesias. Pero esto también puede representar algo, esto tiene un significado. El número 7 recuerda, ¿qué quería decir? Lo perfecto, lo completo, la totalidad de una cosa donde no añadimos ni quitamos algo. Queremos representar algo en su plenitud, el número 7. Entonces, probablemente las 7 iglesias sean la iglesia en todo su tiempo histórico, en sus diferentes fases que ha vivido en la historia. La historia de todos los tiempos la podríamos diferenciar en 7 momentos distintos. Entonces esto concuerda con el mensaje que le da a cada una de las iglesias. Conforme vayamos estudiando después en el capítulo 2 y 3, conforme vayamos estudiando cada uno de estos mensajes que Cristo le da a cada una de estas iglesias, veréis cómo vamos también cubriendo esas diferentes etapas en la historia de la iglesia. Veréis cómo podremos identificar la iglesia de Éfeso es la primera iglesia. Bueno, vamos a identificarla con el primer tiempo de la iglesia. Una iglesia que trabaja, arduo trabajo y paciencia, que no soporta a los malos, que prueba a los que se llaman apóstoles pero no son apóstoles. Es una iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia. Veréis cómo cada una de estas 7 iglesias encaja con una visión de la iglesia general desde los Hechos hasta nuestros días. Porque si esto es así, y nosotros vivimos los últimos tiempos, la última de las 7 iglesias, que es la Odisea, tendría que encajar en su descripción con la iglesia que estamos viviendo hoy en día. La pregunta es, ¿encaja? La descripción que se hace de la Odisea tiene que ver con la iglesia en general que hoy estamos pudiendo observar y ver y vivir. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, responderemos a esa pregunta. Llegaremos a la Odisea y veremos a ver cómo está la iglesia de la Odisea y cómo está la iglesia de este tiempo. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí tienen los 7 espíritus. Ahora después vamos a mencionar eso, vamos a estudiar, pero vamos por partes porque lo primero que dice es gracia y paz a vosotros. Esta es una forma, un saludo muy común entre los escritores del Nuevo Testamento. Parece que en los tiempos que el Nuevo Testamento se está escribiendo, los tiempos de la primera iglesia, era un saludo así como muy familiar, muy cordial entre los creyentes, principalmente cuando se escribía una carta, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Es una buena forma de saludarnos, ¿no? Tú puedes saludar a tu hermano diciéndole gracia y paz para ti, hermano. Es un buen deseo, un buen saludo. A veces podemos enriquecernos de estas cosas que nos enseña la palabra. Ya sabes, cuando vuelvas a saludar a tu hermano, o ahora que escribimos muchos WhatsApp, pues el WhatsApp es como una forma de una carta en miniatura. O sea, es como estás escribiendo un texto y se lo estás mandando a alguien. Ha sido como retroceder en el tiempo. Cuando se inventó el teléfono decíamos, qué bueno el teléfono, solo tienes que llamar y te pones a hablar con la persona. Ya no tenemos que escribir cartas.
Con el tiempo dejamos de hablar y nos hemos vuelto a escribir. Ahora escribimos WhatsApp, escribimos Messenger, escribimos en Twitter, escribimos la escritura. Bueno, siempre se revaloriza la escritura, ¿no? Pues mira, ahí tienes un buen consejo. Cuando saludes a tu hermano, le escribas un mensaje, comienza así: gracia y paz para ti, mi hermano. Es un buen deseo. La palabra gracia, seguramente ya sabéis, lo hemos mencionado a lo largo de todos estos estudios. En el griego es la palabra charis, con J, J-A-R-I-S, charis, que significa favor inmerecido. Principalmente significa eso, un favor inmerecido, un regalo que yo no me merecía. Cuando tú le deseas a tu hermano gracia, le estás deseando esos regalos, ese regalo que viene de parte de Dios. Que Dios te dé aquello que forma parte de su riqueza, cosas que nosotros no nos merecíamos. Entonces, mi deseo es que tú estés en estado de gracia, que tú hayas llegado a la gracia y que permanezcas en esa gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Algo que Él nos ha dado sin que nosotros lo mereciésemos o nos lo pudiésemos ganar. Gracia y paz. Paz en el griego es eirene. Eirene es la palabra griega que se ha traducido al castellano paz. Y eirene significa paz, pero significa algo más. Significa unir en paz, significa experimentar la paz, más que simplemente decir paz y ya está. En el castellano perdemos un poco la esencia del lenguaje original en el griego, y eirene significa eso, como unir en paz. Cuando dos naciones están en guerra y firman un tratado de paz, lo que están haciendo es unirse en paz. Cuando dice la Biblia que yo estaba enemistado con Dios, esa enemistad provocada por el pecado me había separado de Dios. Cuando yo creo en el Señor y la obra de Cristo en la cruz me redime, cuando soy perdonado y recibo la paz de Dios me une con Dios. Es la paz de Cristo que Él decía: mi paz os dejo, dice allí en Juan, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz de Cristo ahora nos une con Dios. Cristo ha hecho posible esa reconciliación, esa unión nuevamente con el Padre. Ahora tenemos paz para con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el medio porque Él nos ha dado su paz. Y aún en Colosenses 3:15, hablando de esto, dice en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué deseo más bonito y más trascendente tenía Pablo para con los creyentes? Que la paz de Cristo, que la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones. La palabra gobernar, aquí en el griego, es la palabra brabeuo, así suena. Y gobernar aquí, brabeuo, se traduce gobernar, también significa arbitrar. Interesante ese significado de la palabra brabeuo. Interesante, porque todos, yo creo que aunque no te guste el fútbol, yo creo que es fácil saber qué es lo que hace un árbitro en un partido de fútbol. Arbitra. ¿Y qué es arbitrar? Bueno, arbitrar es estar
poniendo orden en el juego, es estar velando para que no ocurran injusticias, trampas, ilegalidades. Es el que está ahí tratando que todo cumpla la norma, que haya un orden. Es el que está midiendo todo lo que está pasando en el terreno de juego. Qué interesante cuando Pablo dice que la paz de Dios esté arbitrando en tu corazón. El corazón del hombre muchas veces está totalmente desbocado, descontrolado, confuso. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, bueno, es muy complicado administrar eso, porque los seres humanos somos muy como una montaña rusa. Ahora estoy aquí arriba, ahora estoy aquí abajo, ahora estoy aquí arriba, ahora estoy aquí abajo. Te levantas animado por la mañana, estás optimista, wow, y estás contento, todo va bien. Pero te pasa algún imprevisto, algo que no esperabas, y te vienes abajo y te hundes y te desmoralizas y, ay Señor, ¿y por qué me tiene que pasar a mí esto? Y a veces no son cosas importantes. A veces simplemente es que te viene ahí una circunstancia y, bueno, somos así. El corazón es complejo. Pero si la paz de Dios gobierna en tu corazón, eso quiere decir que vas a estar seguro, te vas a encontrar en un estado permanentemente de sensatez, de solidez, de tranquilidad, a pesar de las circunstancias. Quiere decir que en tu vida pueden soplar vientos, puede haber terremotos, puede haber golpes, pueden pasar muchas cosas, pero tu paz no dependerá de las circunstancias que te rodeen. Tu paz estará ahí porque es algo que Dios te dio. Y en medio de la tormenta tú podrás tener esa paz. Si no, explícame cómo podía estar Jesús durmiendo en la barca cuando había un eurociclón, había vientos huracanados, que las olas inundaban, que las maderas crujían y que los discípulos estaban desesperados, no sabían qué hacer porque veían que no había salvación. Dijeron, vamos a morir todos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo se puede dormir en medio de una circunstancia así? Bueno, seguramente es incomprensible para nosotros porque quizás no hemos llegado a experimentar la paz tal como Jesús la experimentaba. Pero ahí estamos, vamos para adelante. Mi deseo para vosotros, hermanos, es el que Pablo tenía, que la paz de Cristo, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que esté tomando el control de tus emociones, que no fluctúes dependiendo de las circunstancias, sino que sea lo que ocurra a tu alrededor, siempre tengas paz. Aunque la vida te golpee con lo más inesperado y te enfrentes a situaciones que nunca te habías imaginado, que la paz del Señor esté gobernando, arbitrando. Aquí en Filipenses, un poquito más atrás de donde estamos en Colosenses, pues gira ahí un par de páginas y llegas a Filipenses capítulo 4. El versículo 6 y el 7, versículos muy conocidos, dicen, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú estás preocupado por cosas, dice la palabra afanosos, ahí pensar en afán, en el afán es la preocupación, ya que va tomando unos niveles preocupantes. Es natural preocuparnos a veces por cosas, pero la Biblia utiliza muchas veces, en lugar de simplemente una preocupación, utiliza la palabra afán. Jesús decía, no os afanéis por la vida, que comeréis o que vestiréis. El afanarse
es cuando la preocupación toma ya el control de tu mente, de tu corazón, y ya pierdes el rumbo, pierdes el gozo, la paz, la tranquilidad. Entonces tenemos la oración. La oración es un regalo que Dios nos dejó de incalculable valor. Cuando tú tienes preocupación por alguna cosa, trae tus preocupaciones a Dios. Con toda oración y ruego, y acción de gracias también, no te olvides de eso. Es que estoy tan preocupado, bueno, pues darle gracias al Señor. Pero ¿cómo le voy a dar gracias si estoy en un problemón, en un problema inmenso? Dale gracias a Dios. Siempre tendrás motivos para darle gracias a Dios. El primer motivo es ese, que puedes tener línea directa con Él cada vez que quieres, en cualquier momento. Cuando tú quieras tienes audición directa sin tener que pedir cita previa para hablar con Dios. Ahora que estamos en el tiempo de las citas previas, para todo, con esto del COVID-19, tienes que pedir cita previa para todo. A veces tardas más en pedir la cita previa que en la gestión que tenías que hacer. Pero con Dios no tienes que pedir cita previa. Es tu Papá Celestial. Dios siempre está dispuesto a escucharte. Así que la oración es un medio por el cual dirígete a Él. Trae tus cargas, tus problemas, con toda oración, ruego, acción de gracias. ¿Y qué pasa a continuación? Que la paz de Dios, esa paz Eirene, esa paz, gobierne. Aquí dice dos cosas: tu corazón y tu pensamiento. Pablo decía que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A los filipenses añade algo más. No solo el corazón, también el pensamiento. No es una paz cualquiera, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que tú puedas entender, pues la paz lo supera, todo lo que tú puedas entender. Esta paz que viene de Dios es indescriptible humanamente hablando, es de incalculable dimensión. Pues esa paz es la que debe gobernar nuestros corazones, hermanos. Esa paz tiene que tomar el control de tus sentimientos y de tus pensamientos, de tu razón, de los razonamientos que tú haces. No puedes dejar que lo que te rodea te influya de tal manera que te anule, te haga dejar de seguir el rumbo que Dios te ha marcado. La paz de Dios tiene que estar ahí gobernando. Amén, ¿qué te parece? Todo esto lo hace el Señor. Nota, tú tienes que hacer algo, venir a Dios, traer tus preocupaciones, tus cargas, y Dios actúa, hace que su paz gobierne dentro de ti. Cristo es el príncipe de paz. Su paz debe reinar en nuestra vida. Vuelvo a Apocalipsis 1, 4. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Un mensaje para la Iglesia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. Fíjate que es una forma de hablar de Jesús. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Cristo. No necesitamos saber mucha Biblia para saber de quién está hablando, con toda certeza. Está hablando de Jesús en cuanto a que Él es eterno, pero también en relación a su obra relacionada con la Iglesia. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahora es Cristo, pero también lo era antes. Y ha de venir, lo estamos esperando. Ese es el Cristo a quien la Iglesia espera, es nuestro Señor, es el esposo. Estamos cada día deseando reencontrarnos con nuestro Maestro, con el Señor que viene a buscar a los que Él ama tan profundamente. Mira, Apocalipsis es un libro, dijimos especialmente para la Iglesia, es un libro que durante siglos ha estado cerrado en muchas cosas sin que la Iglesia pudiese llegar a comprender todo, y hay que tener en cuenta una serie de reglas, de cosas,
para que nos metamos aquí a estudiar Apocalipsis. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Apocalipsis no se puede estudiar lógicamente. Nuestra lógica humana muchas veces delante de Dios no tiene cabida. La lógica de Dios para nosotros muchas veces es locura, no la podemos entender. Entonces, Apocalipsis, una norma que me detengo ahora antes de seguir viendo cosas en el texto porque lo vamos a tener que aplicar en las cosas que vamos a ver a continuación. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, no se puede estudiar lógicamente, la tenemos que estudiar analógicamente. ¿Qué es analógico? Analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. Cuando tú haces analogía de algo, estás haciendo una relación entre esa cosa en lo que tú defiendes. Entonces, Apocalipsis no lo vamos a estudiar lógicamente, lo estudiaremos analógicamente, porque la lógica dice que 2 y 2 son 4. La lógica dice que 3 y 3, ¿cuántos son? 6. Esa es la lógica. Pero en la Biblia, y mucho menos en Apocalipsis, no siempre 2 más 2 son 4. A veces la lógica de la Biblia es otra, porque Dios está por encima de nuestro conocimiento, nuestros fundamentos, nuestras leyes, nuestra lógica. En la Biblia no siempre 3 más 3 son 6. A veces tiene otro significado. En cambio, si estudiamos la Biblia analógicamente, lo que hacemos es comparar la Escritura con la propia Escritura. Así tenemos que estudiar Apocalipsis, comparando la Escritura del libro de Apocalipsis con el resto de la Escritura, los otros 65 libros de la Biblia. Nunca basamos la enseñanza de la Biblia en un solo versículo. Estamos siguiendo una serie paralela a esta que es un curso de hermenéutica. Y estamos viendo las leyes de cómo tenemos que interpretar la Biblia. Como dice en Pedro, en una de las cartas de Pedro, la interpretación bíblica no es privada, no es que cada uno que la interpreta como quiera. No, tenemos que ser rigurosos y serios para estudiar la Biblia siguiendo una serie de reglas, de normas, que nos lleven a recibir la verdad absoluta de la palabra y no nuestra propia verdad. Apocalipsis se tiene que estudiar en el contexto de toda la Biblia. Y vais a ver cómo cosas que salen en Apocalipsis ya habían salido en la Biblia. Visiones de la visión que Juan tiene, ya habían tenido esa visión otros profetas. Y vais a ver cómo la Apocalipsis está extendida por toda la Biblia. Hay un montón de referencias a estos acontecimientos que ya estaban escritos. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice allí que muchos creyeron en él. Pero dice también allí que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. A veces la multitud está ahí. El punto de vista de los apóstoles no era el mismo punto de vista de Dios. Los apóstoles podían estar contentos. ¡Wow! ¡Cuánto fruto estamos teniendo! ¡Mira qué multitud nos sigue! ¡Ah, esto es maravilloso! Estamos triunfando. Pronto tendremos un ejército para liberar a Israel de los enemigos. Pronto el reino se quedará establecido. Así pensaban a veces los apóstoles. Ellos creían que el reino que iba a quedar establecido cuando el Mesías venía. Si Jesús es el Mesías, el reino quedará establecido. Mezclaron dos momentos temporales. No entendieron que Jesús tiene que venir dos veces. Vino una primera vez, y la primera vez vino para morir en la cruz. La segunda vez vendrá para reinar, para establecer el reino. Pero ellos no habían entendido eso.
Su lógica era entender las circunstancias de una manera. Por eso siempre cuando interactuaban con Jesús siempre lo llevaban a esos puntos, ¿no? Maestro, no nos han recibido en este lugar, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Maestro, no permitas que esto te pase, no permitas que te maten, no permitas que te maten en la cruz, no lo permitas. Su lógica seguía los principios humanos. En la Biblia no siempre 2 más 2 son 4. La lógica bíblica a veces es totalmente distinto. En este caso, muchos creyeron en él. Los discípulos veían a la gente, una multitud que seguía a Jesús, tenía el lenguaje evangélico, gloria a Dios, aleluya, hermano, me alegro de verte, que Dios te bendiga. Pero dice allí en Juan 2 que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Nosotros conocemos a Dios por revelación, no por lógica. La Biblia no la puedes estudiar ni entender por tu lógica. La tienes que entender por analogía, la propia Biblia, contrastándola consigo misma. Entonces podemos entender las Escrituras. Entonces podremos comprender lo que ahí se nos está diciendo, lo que ahí la Escritura nos enseña y nos dice. Estábamos en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hablaremos más adelante de los 7 espíritus. Ahora dejamos ahí un paréntesis, porque más adelante nos vamos a tomar un tiempo, nos detendremos para estudiar más esto. Recuerda, el 7, lo perfecto, lo completo, algo que representa algo en su totalidad, sin poder añadir ni quitar nada más. Pero déjame que me adelante unos versículos para resaltar algo. En el versículo 9, ahí está la primera visión de este capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación es lo que estaba oculto. Dios le revela a Juan lo que estaba oculto. Entonces, en el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí comienza la visión. Juan tiene una visión. Lo primero que dice es que, dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación. ¿A qué se refiere con la tribulación? ¿A qué tribulación se está refiriendo? Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin duda la Iglesia estaba viviendo en esa aflicción que Jesús dijo que vendría. Hay una gran tribulación. La Iglesia está perseguida. La Iglesia está asesinando todos los días cristianos. Cuando Juan escribe esto, él mismo está prisionero. No estaba en la isla de Patmos ahí de turismo. Cuando uno lee este versículo, yo creo que la primera vez que lo leí, cuando yo era recién convertido, jovencito, y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, estando en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, y yo pensé, qué bonito ahí en la isla, ¿no? Me imaginé pues una isla de estas con palmeras, ahí todo tan chulo, ¿no? No, Juan no estaba de turismo, estaba prisionero. Estaba en una isla como reo, como prisionero, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por predicar a Jesucristo, él es prisionero en la isla de Patmos. Entonces, esto no era agradable, no era bonito. Él no estaba allí disfrutando del sol y de las palmeras.
No, él pasaba hambre, pasaba frío. Un día nos pararemos un poquito más en estos detalles. Vamos a ir viendo sin prisa, casi palabra por palabra de Apocalipsis. Ahora te estoy mostrando algunos principios, algunas cosas estableciendo para que podamos estudiar mejor el libro de Apocalipsis. Me voy otra vez un momentito a Juan, pero ahora en el capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué siempre esa tribulación? ¿Por qué estaba la iglesia perseguida? ¿Por qué Juan está en la isla de Patmos como prisionero? Bueno, porque el espíritu del mundo no reconoce nuestro espíritu. Es así de simple. Jesús lo ha dicho, lo hemos leído. ¿Crees lo que Jesús dijo? No esperes que el mundo nos reconozca. A veces es una mala señal cuando el mundo premia a la iglesia, cuando el mundo da premios a los cantantes cristianos, cuando el mundo hace reconocimientos a personajes dentro de la iglesia. Quizás no es tan buena noticia eso, según Jesús. Quizás no es buena señal. A lo mejor no estamos haciendo bien las cosas, porque Jesús dijo que el mundo no os va a reconocer. A mí no me reconoció. Si a mí me han perseguido, es norma que si persiguen al Señor, a los siervos, los perseguirán. ¿Por qué? Porque predicamos lo mismo. Lo mismo que predicaba Jesús, y por ese motivo fue rechazado, fue despreciado, fue maltratado. Lo mismo que predicó Jesús es lo que predicamos nosotros, o deberíamos. Si el mundo premia a un cantante cristiano, igual hay que considerar la letra de su canción. No creo que sea una canción así con un texto muy bíblico, porque la Biblia, el mensaje que contiene, es agresivo para las personas. Tú no puedes predicar el Evangelio esperando que la persona no se sienta incómoda. Cuando predicas el Evangelio, estás entrando de una forma violenta a los principios, a la forma de pensar, a lo que es una persona, porque de entrada lo que le estás diciendo es que lo puedes decir de unas palabras, con unas palabras o con otras, pero le estás diciendo a la persona: eres un pecador, eres malo, haces cosas malas, por lo tanto tienes que arrepentirte. Entiendes que no hay predicación del Evangelio sin que lleves a la persona a ese punto. Si la persona es buena y no tiene de qué arrepentirse, no cal que le prediques el Evangelio. Los que están sanos no tienen necesidad del médico, del doctor. Así decía Jesús. Entonces, es natural, es normal. Hermano, no te sientas mal, no te entristezcas cuando veas que personas de tu entorno, personas que te rodean, te miren mal, abran distancias contigo, murmuren a tus espaldas, te ridiculicen, intenten menospreciarte. No te extrañe esto, ni dejes que te afecte, porque Jesús dijo que es natural, esto va a ocurrir. Me adelanté ahí unos versículos a este momento, porque creo que todos nosotros en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que entender esta enseñanza. Tenemos que entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Y la primera prueba de nuestra fe es lo que Jesús les dijo a los discípulos ahí en Juan 15. Seréis despreciados de los hombres. Si me han rechazado a mí, a vosotros os van a rechazar.
Si el mundo no reconoce vuestro espíritu, tiene que ser así. Porque hermano, ¿a dónde perteneces? ¿Perteneces a este mundo? ¿Qué crees? Estamos en el mundo, pero la Biblia dice, no somos de este mundo. Ahora tú perteneces a la ciudadanía celestial. Somos hijos de Dios y seguimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Mira, lo normal es que el mundo no te reconozca. Lo anormal es que pases inadvertido por el mundo y nadie se sorprenda, se enemiste contra ti, nadie te mire raro. Ser cristiano implica, de serie, lo llevas de serie, no lo podrás evitar, implica tener más o menos divisiones con otras personas, que te rechacen, que te traten mal, que te miren mal. Yo creo que todos vosotros entendéis lo que estoy diciendo, porque si tú piensas, es muy normal que la gente que nos rodea siempre nos mira de una forma distinta. Familiares, amigos, cuando supieron que nos habíamos hecho cristianos, seguramente te darás cuenta que algo cambió. De pronto hubo algo, se creó un distanciamiento, ahora muchas veces tratan de evitarte, a veces te ponen a prueba y te plantean situaciones, dilemas como cristiano. Se crea una situación extraña. Si estás en la asociación de padres del colegio, vas a ver que los demás padres como que te conocen y saben hay algo raro. Los que pertenecéis a grupos de padres, casi todos los grupos de padres tienen su grupo de WhatsApp. Muchas veces en estos grupos se habla de todo. Como a ti se te ocurra mencionar algo relacionado con la Biblia, como digas un versículo, alguna cosa, ya vas a ver lo que te va a pasar. Este grupo no es para eso, tú que te has creído, que no sé qué, que no sé cuántos. Si tú como iglesia dices, aquí en España, nosotros como iglesia queremos colaborar con el Banco de Alimentos. ¿Qué hace el Banco de Alimentos? Bueno, si tú quieres participar con esto, tienes prohibido hablar de tu fe a las personas que le das alimentos. Porque te dicen, eso es hacer proselitismo. Y no puedes utilizar los alimentos del Banco de Alimentos para hacer proselitismo. Pero claro, esto entra en conflicto con lo que tú crees, porque cuando tú predicas el Evangelio no estás haciendo proselitismo. Estás tratando de ayudar a los hombres en su más grave problema. Es que sería cruel, sería inhumano y no tendrías ni pizca de amor ver a las personas condenadas para toda la eternidad desfilar delante de ti y no poderles decir, Dios te ama, quiere salvar tu vida. Les doy de comer, pero me callo y no les digo, Cristo quiere salvar tu alma. Estás muerto espiritualmente. Si hoy mueres físicamente, en ese estado, en tu muerte espiritual, te condenarás por toda la eternidad. ¿Cómo puedo callarme sabiendo eso? Satisfaré su hambre en su cuerpo físico, pero lo dejaré muerto espiritualmente. Pero si tú le predicas, ¿qué ocurrirá? Tendrás problemas. Vivimos en un mundo que no nos reconoce. Cuando tú predicas el Evangelio no estás haciendo nada malo, o sí. ¿Estás diciéndole a la gente que se tienen que volver contra el gobierno? ¿Les estás incitando a la rebelión y al odio? ¿Estás haciendo algo ilegal, traficando con drogas, con blanqueo de dinero, con tráfico de personas? No. ¿Estamos creando odio entre personas? ¿Estamos llevando a la gente a
a que se peleen unos con otros? No. Mira, a veces nos encontramos con situaciones que desde nuestro punto de vista cristiano son muy ilógicas. Me acuerdo, yo he dado varias veces, he dado clases de guitarra. Se anuncian las clases de guitarra, puede ser para creyentes que quieren aprender a tocar la guitarra, o puede ser para personas no creyentes, para que vengan a la iglesia y conozcan la iglesia y conozcan el Evangelio. Entonces, bueno, cuando yo ofrezco, anunciamos clases de guitarra gratuitas. Primero porque los hermanos que quieren aprender, y yo tengo esa habilidad de enseñar esto, no tengo por qué cobrárselo, se lo voy a regalar. A mí me enseñaron gratis. Entonces, yo he dado muchas veces clases de guitarra y lo hemos hecho de una forma altruista. Pero también lanzamos la oferta para que gente de la calle que dicen, ay, a mí me gustaría tocar la guitarra y aquí dan clases gratis, voy. Y vienen a aprender. ¿Cuál es la intención? Cuando vienen esas personas, yo no les oculto la intención, no los voy a engañar. Yo les digo, yo os voy a enseñar a tocar la guitarra gratis, pero os voy a enseñar con las canciones que nosotros como iglesia cantamos. Son canciones que tienen un mensaje y que quiero que vosotros conozcáis ese mensaje. No les engaño, les digo la verdad. Entonces no hay engaño. Como que aquí nadie de fuera nos trae los alimentos, no es banco de alimentos, yo soy el que enseña a tocar la guitarra, nadie me lo puede prohibir. Algunos te pueden acusar y pueden decir, ah sí, pero estás manipulando porque ofreces, te enseño a tocar la guitarra, pero les predicas el Evangelio. Claro, es que de eso se trata. O sea, ¿entiendes? A mí mi objetivo no es que un montón de gente aprendan a tocar la guitarra y digan, qué bien que Víctor me enseñó. No, mi objetivo es que tú conozcas la salvación y pases de muerte a vida. ¿De qué le dice la Biblia, de qué le servirá al hombre si aprende a tocar la guitarra y pierde su alma? Bueno, no lo dice exactamente así. Dice, ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Podemos alimentar a la gente, les podemos enseñar a tocar la guitarra, podemos hacer ecumenismo y hacer actividades y llevarnos muy bien, pero si los hombres siguen muertos en sus pecados, se condenarán para siempre. Y Cristo no nos ha llamado a convivir, a hacer actividades, a transmitir cultura, a hacer obras así variadas. No, no. El Señor nos llamó a rescatar gente del pecado para la salvación eterna. Entonces ahí vienen los alumnos con sus guitarras. La primera canción que les enseño siempre, algunos de los que están aquí hoy han sido alumnos míos de guitarra, y ya lo saben. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos siempre? A ver si alguien lo escribe ahí rápido. Y de paso os cuento una anécdota para los que no lo sepáis. Muchos ya lo saben porque lo he contado otras veces. Pues la primera canción que aprendemos es esa canción, ese corito que dice solamente en Cristo, solamente en Él. Mira, ahí tenemos ya una, Rosario. Sí, solamente en Cristo. Ahí está, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Claro, ahí viene la gente a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y la primera canción que les vas a enseñar, tenéis que aprender esta canción. Tiene unos acordes muy sencillos. Con la, mi y re, solo con 3 acordes podréis acompañar esta canción. Entonces, a la segunda o tercera clase, el alumno ya está acompañando una canción y ya puede cantar. Eso anima mucho, porque a veces aprender un instrumento es muy difícil, es muy complicado. Pero bueno, también se puede empezar por un nivel asequible, ¿no? Entonces, pues ahí están los alumnos con el la puesto en la guitarra y su ritmo base. Y solamente en Cristo. ¿Sabes? Para aprender a tocar la guitarra tienes que repetir las cosas miles de veces, como cualquier instrumento. La clave en aprender algo es repetir, 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 repetir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, que nunca ha leído la Biblia, que no sabe nada, pero está repitiendo no sé cuántas veces, solamente en Cristo, solamente en Él,
la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Y de algunos dirán, pero eso tienes una mala intención. No, mi intención es buenísima. Mi intención es que entiendan que a través de Cristo pueden ser salvos. Y ahí están. Pero yo no engaño a nadie. Yo les digo, yo os voy a enseñar la guitarra, pero lo voy a hacer a través de nuestras canciones, porque quiero que conozcáis el mensaje del Evangelio. Es voluntario, el que quiere se queda, el que no, se va. La anécdota es lo que Belén ha escrito, se ha anticipado. La anécdota es que yo cuando me convertí en el año 1981, José Pablo Sánchez me enseña a tocar la guitarra y él empezó con esta misma canción. Y yo aprendí a tocar la guitarra con esta primera canción, solamente en Cristo, solamente en Él. Después de casi 40 años cantando esta canción, un día estamos ahí en casa de nuestro querido hermano Félix Benlliure, que partió con el Señor este año, y con su esposa María Teresa. Y bueno, íbamos a visitarlo muchas veces a Félix y hablábamos, tenía siempre muchas cosas que contar, muchas anécdotas, muchas historias. Dios lo usó mucho y fue un hermano muy especial porque a pesar de que Dios lo utilizó mucho, siempre pasó muy inadvertido. O sea, nunca brilló con luz propia. Siempre estaba ahí haciendo cosas y cosas importantes con el corazón de Cristo, ¿no? Pero no tratando de brillar como hombre. Y esta anécdota prueba es de ello, porque un día estoy hablando con él y me está contando uno de sus viajes, que él fue varias veces a Cuba, iban a llevar ayuda humanitaria a Cuba, él organizaban contenedores, vendían ropa, comida, medicinas, cosas, y lo mismo iban a Cuba, que se iban a un país de África, que se iban a los países del este, llevaban Biblias también, claro. Y dice, y un día estábamos por ahí en Cuba, y estamos por ahí por una calle, y de pronto oigo, pasan unos chicos jóvenes, y oigo que están tatareando una canción, y yo la reconocí rápidamente porque es una canción cristiana, con un mensaje cristiano, que yo había compuesto, me dice él. Y él no me quería contar lo de la canción, era algo circunstancial dentro de la anécdota que él me estaba contando, ¿no? Y él me dice, y me cruzo y oigo por ahí a unos jóvenes, porque él lo que me quería contar es que conoció así a esos jóvenes que eran creyentes, que eran de una iglesia, y mira cómo Dios nos llevó a que nos conociéramos, gracias a que ellos iban tatareando una canción por la calle, si no, nos habríamos cruzado y ni hubiésemos sabido, ¿no? Pero dice que ellos iban cantando una canción, dice, y claro, era una canción que yo de seguida reconocí porque la había compuesto yo. Y yo digo, ¿ah, sí? Digo, ¿tú componías canciones? Digo, ¿ves? Una caja de sorpresas, nuestro hermano Félix Benlliure. Y tú habías compuesto canciones también. Sí, algunas compuse, porque cuando era más joven él tocaba también la guitarra y componía. Fue algo con lo que no continuó porque él sufrió un accidente y tiene aquí una gran cicatriz en su brazo, y entonces pues él dejó ya de componer y tocar la guitarra. Supongo que hoy está María Teresa por aquí conectada, ella casi cada día se conecta, la viuda, la esposa de Félix, y bueno, con dos hermanos tan queridos, y qué bueno poder recordar a nuestro hermano Félix. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué él ya se iba con la historia? Ya se iba, y yo le digo, ¿pero qué canción era? A lo mejor la conozco, ¿cuál es la canción esa que compusiste tú? Y me dice así como, sin nada, me dice, sí, no, esa que dice solamente en Cristo, solamente en Él. Y yo me quedo así, mirándolo, con los ojos bien abiertos. Digo, Félix, ¿tú compusiste solamente en Cristo, solamente en Él? Esta que dice, solamente en Cristo, solamente... Y dice, sí, esa la compuse yo. En el año 1900, creo que me dijo 1954. Y yo me quedé así en el sofá y digo, pero Félix, ¿qué me estás contando?
Yo aprendí a tocar la guitarra con esa canción. Se la he enseñado a un montón de gente. Ha sido una canción que ha marcado, porque ha habido personas que han conocido el Evangelio a través de esa canción. Y me estás diciendo que tú la compusiste. Conocí al compositor, porque si tú buscas esta canción en internet y buscas autor, verás que sale desconocido. Bueno, ahora ya conocéis, ahora ya sabéis quién la compuso. Félix Benlliure Andreus. Escritor, pastor, predicador, compositor. Y le pregunté, ¿y compusiste más canciones? Sí, alguna más. Dime alguna más. No quería. Dime alguna más. Bueno, algunas así también como de escuela dominical. Sí, dime alguna. Bueno, aquella que dice, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Y yo esa también la compusiste tú, pero sí, se la enseñábamos a los niños en la escuela dominical. Y bueno, esto honra a un hombre así que no buscó su fama, su gloria, decir, yo soy el compositor de esta canción. Solamente en Cristo es una de las canciones más conocidas en el mundo evangélico. La ha cantado Marcos Witt, la ha cantado Steve Green, la ha cantado... Busca, ponla en internet. Solamente en Cristo. Verás los vídeos de YouTube que te sale. Yo le bromeaba a Félix. Le decía, Félix, pero hombre, si la registras y tú eres el compositor, puedes estar ahí cobrando los derechos de autor, ¿no? Pero era bromeando, porque era algo que le honraba, que nunca buscó el reconocimiento con esa canción. Todo esto te lo estaba contando por una razón, nos hemos ido, pero ahí quedan las anécdotas. Te estaba contando esto por el rechazo que el mundo muestra hacia nosotros. Me acuerdo que una de esas veces que di clases de guitarra, se apuntó una jovencita. Cuando se apuntó, creo que tenía como 15 años. Y el primer día vino con su mamá, vino con su madre a la iglesia. Entonces la madre se presentó, mi hija quiere aprender a tocar la guitarra, pero yo he venido para ver, me dice, porque no sé bien aquí qué es lo que se hace, y tengo mis dudas, yo quiero venir, quiero comprobar, quiero ver a ver qué hace. Y yo le dije, digo, pues haces muy bien, digo, es algo correcto y es lo normal. Si mi hijo menor de edad, si mi hijo adolescente me voy a una iglesia, voy a no sé dónde, me van a enseñar a tocar la guitarra gratis, no sé qué, digo, te soy sincero, yo también me preocuparía, diría, a ver qué es eso. Digo, así que sé bienvenida, ningún problema. Es más, si tienes dudas, preguntas, si quieres preguntarme algo, puedes hacerlo con total libertad. Y entonces ella estuvo ahí, vio la clase, las explicaciones que di, todo esto que os decía antes, y el curso va a consistir en esto, no tenéis que pagar nada, lo hacemos de esta forma altruista porque lo que pretendemos es compartir nuestra fe y compartir nuestros conocimientos, tal. Todas las veces que vino esta chica a las clases de guitarra, venía, pero su madre no estaba de acuerdo. Venía porque ella insistía, no, yo quiero aprender, quiero ir, me gusta. Pero la madre estaba en contra. Es más, nunca la dejaba venir sola. O venía ella, o enviaba a su hermano mayor que la acompañase. El hermano mayor se le veía que, ahora tengo que estar ahí, lo veías allí aguantando, ¿no? Pero no quería que su hija viniera. Y alguna vez hablé con ella y le expliqué, pero nosotros en la iglesia nunca le vamos a enseñar nada malo a tu hija. Nunca vamos a decir, ponte en contra de tu madre. Es más, lo que ella escuchará de nosotros será, respeta a tu madre, ámala, obedécela, tienes que ser un ejemplo para ella. Lo que le podemos enseñar será lo bueno. Pero esta mujer, pese a eso, no quería que su hija viniera a la iglesia. En cambio, con esos 15 años,
yo a veces la encontraba por la calle con compañías dudosas y peligrosas. Jovencitos y jovencitas que de ahí de los barrios bajos de nuestro pueblo, sabes que se andan metidos con drogas y eso, y ella empezaba a tener estas compañías. Y esto a mí me sorprendía mucho. Cómo unos padres no quieren que su hijo venga a la iglesia, donde aprenderá principios que bendecirán su hogar. Y en cambio no le preocupa que se vaya de juerga con amigos donde terminarán borrachos y vete a saber qué cosas, con drogas y eso. Pregunta, ¿dónde le ves tú la lógica a eso? ¿Cómo puedes entender que un padre prefiera maldecir a su hijo que bendecirlo? ¿Por qué será? ¿Sabes por qué? Lo acabas de leer en Juan capítulo 15. Porque el espíritu del mundo jamás reconocerá nuestro espíritu. Se opone contra nosotros. Da igual que estés hablando bendición y da igual que tus razonamientos sean buenos y sean... muchos preferirán que sus hijos vayan a cosas del mundo que a aprender y a recibir cualidades como el amor, la paz, el respeto, hacerse sabios y eso en la iglesia. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo ilógico, pero la causa es esta, no te sorprenda. Por eso es normal que tengamos ese rechazo de parte del mundo. Los vecinos de una iglesia siempre van a mirar a la iglesia así de una forma rara, pese a que tu testimonio sea bueno, que siempre busques el orden, que busques que no se haga mucho ruido, que siempre tratas de... Pero da igual lo que hagas, siempre te van a ver así de una forma extraña. Bueno, ahí Juan dice eso, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dice que estaba en el día del Señor. Y estaba en el Espíritu, versículo 10. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir eso de estaba en el día del Señor? Puede ser que se refiera, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. En primera carta de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Dice así. Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Algunos podrían interpretar este versículo, estaba yo en el día del Señor, esto era el domingo, estaba en un domingo. Bueno, no se refiere a eso. La visión que Juan tiene es una visión extensa. Juan tiene en cuenta que lo que Dios le está mostrando tiene que ver con su venida, con el día del Señor. El día en el que Cristo vendrá a este mundo. El día en el que Él vendrá a buscarnos a nosotros como iglesia. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Ese es el título en la Biblia, el día del Señor, que habla de ese día, el día de su venida, el día en el que Cristo venga a buscarnos. Y también dice ahí que estaba en espíritu. Yo estaba en espíritu en el día del Señor.
Estamos resaltando estos dos versículos antes de volver al hilo de ir por orden viendo todo, para entender esto. Cómo se está desarrollando esta escena, de qué forma. Juan estaba en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no estaba en la carne, no estaba así físicamente, él estaba en la isla de Patmos y de pronto él es llevado a tener una visión que si no es por el espíritu no puede ver, ni puede percibir, ni entender. En su visión él va a ver a Dios, va a ver el trono de Dios, va a ver cosas celestiales. Con ojos humanos todo eso no se puede ver, es invisible a nuestros ojos. Juan entiende que todo esto es en el Espíritu. Cuando nosotros decimos, o la Biblia dice, mantente en el Espíritu velando y orando, ¿qué quiere decir? Bueno, que es una actividad que no tiene que ver con la carne, es una actividad que tiene que ver con lo espiritual. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor, en ese día en el que se va a cumplir la promesa de Cristo que Él volverá a buscarnos. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico por hoy. Apocalipsis nos va a seguir ocupando muchos estudios más y vamos a ver cosas que nos van a llenar, porque hablar de la venida de Cristo es algo que a la Iglesia tiene que llenarle. Tiene que ser uno de los principales temas de enseñar y predicar en nuestras iglesias, porque es nuestra esperanza. Y un día Cristo vendrá a buscarnos y estaremos para siempre con Él. Así que, hermanos, espero y deseo que esta palabra conforte vuestros corazones, os llene y os estimule para seguir peleando y luchando esta batalla de la fe que nos toca. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios os guarde. Quiero recordaros que mañana viernes el estudio será a las 6 de la tarde hora española. Es el horario que ahora tenemos ya por rutina. Los viernes a las 6 de la tarde hora de España. Los hermanos que están en otros países ya desde hace una semana tuvieron que adaptarse al cambio horario. En España el reloj se retrasó una hora, entonces en algunos países no se tiene costumbre de esa práctica de cambios horarios, así que ya se dieron cuenta y ya se adaptaron. Pero mañana tenerlo en cuenta, que es a las 6 de la tarde, hora de España. Volveremos a reunirnos y a estudiar la palabra del Señor, ver qué es lo que el Señor nos quiere decir un día más. Que terminéis de pasar un jueves perfecto en el Señor, bendecido, que Dios os lleve donde os quiera llevar, que nunca calléis, que prediquéis la palabra siempre que tengáis oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo, siempre presenta el mensaje de Cristo a toda criatura y os espero ver mañana. Estaré muy impaciente para poderme reunir con vosotros otra vez. Así que, como Cecilia acaba de escribir, gracia y paz a vosotros, hermanos. Un abrazo fuerte. Hasta mañana, si Dios quiere.